Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos con nuestra serie de predicaciones que el domingo pasado, ¿cómo la llamamos? La sala de espera. Estábamos diciendo que tal vez en la vida no hay nada más difícil que esperar desconocido. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, cuando estás esperando una noticia o cuando estás esperando para que te atiendan, es cuando en realidad se manifiesta de qué somos hechos, qué tenemos dentro. Allí nos salen temores, allí nos salen preocupaciones, allí nos salen enojos, corajes, desesperaciones. En la vida de nuestro hermano José, el hijo de Jacobo, estábamos viendo vez pasada, empezamos a ver las salas de espera que tuvo que pasar él. Y estábamos hablando de una sala de espera muy difícil en su vida, donde él era traicionado por sus propios hermanos y fue vendido. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Decimos que era aproximadamente 1898 años antes de Cristo. A la edad de 17 años, sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Lo vimos en su sala de espera como esclavo, casi 7 años en la casa de Potifar. Hemos visto que se le quitó todo: familia, hogar, país. Se le llevó a un país extranjero siendo adolescente, pero el Señor estaba con José y le daba prosperidad en todas las cosas. Vemos en la casa de Potifar, dice la palabra, que el Señor lo hizo prosperar. Su amo Potifar lo vio que el Señor estaba con él. ¿Cómo lo vio? Decimos. Porque todo Dios prosperaba en la mano de José. ¿Cómo lo vio? ¿Porque Dios estaba visible allá? No, ¿Cómo se manifiesta Dios en la vida de una persona? Con sus acciones. Con el testimonio. Si nosotros somos imagen visible de Dios, invisible. Por su testimonio, Dios se manifestó y como resultado lo prosperó. Señor, como testimonio de José, estaba agradable en los ojos de Dios. Señor le dio favor en los ojos de Potifar. Dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, hasta sus enemigos trae reconciliarse con esta persona. Potifar le confió su casa. Como resultado, le entregó toda su casa. Señor bendijo su casa. Y Potifar le dio poder sobre toda la casa, menos sobre su esposa. Entonces Potifar tuvo todo poder, gobernaba sobre todo, tenía acceso sobre todo, menos a su esposa. Génesis 39, versículo 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posea. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces
entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios. Dios. Entonces, Dios a través de Potifar le da todo poder. Y José, aunque siendo esclavo, tiene poder y potestad sobre toda la casa. En Génesis 1, cuando estamos leyendo el versículo 26, Génesis 1 del 26, y voy a leer más adelante, y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: y aquí yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Entonces, estamos viendo algo muy interesante, hermanos. Dios le dio a José poder sobre toda casa de Potifar, menos cuando Dios creó a Adán, le dio poder sobre todo, menos Génesis 2, 16, 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio a Adán poder sobre todo, menos Sobre el árbol, un árbol. Ahora, es muy interesante, hermanos. Cuando Dios nos llama, nos salva, siempre nos da cierto poder y cierta autoridad. Cuando Dios llama a una persona a ser pastor, ser siervo del pueblo de Dios, Dios le da poder y autoridad a actuar dentro de la palabra de Dios, predicar la verdad, anunciar el evangelio. Le da poder sobre todo, menos alma humana, porque alma humana pertenece a ¿quién? A Dios. Muchas veces los pastores precisamente usurpan este uno, porque empiezan a creer que son dueños de rebaño. ¿Rebaño es de quién? De Dios. De Dios. Y el pastor es como José, es nada más administrador para Dios. Potifar nunca le dijo que tú eres dueño ya de mi casa, pero le dio poder administrarla. ¿Para quién? Para Dios. Para Potifar. Pero cuando un siervo de Dios recibe autoridad para servir dentro del cuerpo de Cristo, ¿lo hace para quién? Para Dios. Nunca se vuelve dueño de la obra. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio potestad sobre todo, menos uno, siempre deseamos menos uno. Y ahí viene el enemigo para tentarnos a lo que Dios dice: ciertamente morirás.
Cuando Dios le dijo a Adán, no comes de este árbol porque ciertamente morirás, viene Satanás, la esposa de Potifar con José, ¿y qué hace? Le empieza a tentar porque los adúlteros no heredan el reino de Dios. Siempre viene en ese -1. En eso lo que Dios dice, todo es tuyo, menos pecado. Dice la palabra de Dios que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Dios creó al hombre para que gobierne juntamente con Él. Y Dios nos va a probar cómo gobernamos. La mujer, cómo tú gobiernas en tu área. El varón, cómo tú gobiernas en tu hogar. Estás tratando a tu familia como la familia de Dios, o la estás tratando como tus esclavos o como los que te deben todo. La mujer, estás sirviendo a tu esposo como a Cristo, o estás buscando solamente ser servida y ser atendida y ser complacida. Muchas veces, hermanos, estamos enfocados en nosotros, olvidando que cuando Dios nos da autoridad y poder, no es para satisfacer nuestro ego, es para ser imagen visible de Dios invisible. ¿Estamos bien hasta aquí? Los veo espantados. Bien, entonces, Dios nos va a probar con la autoridad. ¿Cómo actuamos cuando tenemos autoridad? En mi país hay un dicho que dice, dale a la persona el portafolio del gerente y vas a saber de qué está hecho. O en México se dice, ¿cuál es el dicho? Que pruebas a esta persona en la posición de autoridad. Dale la mano y se toma el pie. ¿Cómo actuamos cuando tenemos autoridad? En nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad, hermanos. Estamos viendo que Adán fue probado y ¿qué pasó? Falló. José fue probado y quedó fiel. ¿Cómo entonces, dijo José, cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Hermanos, allí no estaba papá de José viéndolo. Allí no estaba su pastor vigilándolo a ver qué hace José. Allí no estaba ni siquiera su jefe Potifar. Muchas veces nosotros como creyentes actuamos de una forma en la presencia del pastor, otra forma cuando no está, como que con pastor se fue Dios. Dios está en todos los lados. De hecho, dice, José sabía que Dios estaba con él, porque dice, Dios estaba con él. Cuando leemos las cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias, a cada iglesia Él dijo una frase. ¿Quién me puede decir esa frase? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Si tú crees que pastor no te vio, tus papás no te vieron, tu esposa no te vio, tu esposo no te vio, pero Dios conoce tus obras. Dios conoce tu lengua, lo que dice tu lengua cuando estás con la gente y cuando estás con otra gente. Tal vez dentro de la iglesia tu lengua es muy espiritual y dice cosas bonitas, pero cuando tú estás enojado en tu casa o con los vecinos, dices groserías.
dices cosas que a Dios son ofensa. De la abundancia de corazón habla la boca. El domingo pasado estábamos viendo, hermanos, que Satanás, viendo que no le pudo quitar a José su fe, su esperanza, su fidelidad, empezó a atacar a, ¿quién recuerda? A su y empieza con I, termina en identidad. Empieza a atacar a su identidad. Recuerdan, hermanos, le quitaron su manto de muchos colores. ¿Qué presentaba su manto de muchos colores? El favor del Padre. Su identidad de hijo elegido, de hijo escogido, de hijo que agradó al Padre. La mujer de Potifar le atacó por su origen y dijo: mirad, nos han traído a un hebreo. A nuestro Señor Jesús, cuando Satanás lo tentó en desierto, él también le atacó su identidad. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Estoy segura, mis hermanos, que te ha atacado de esta forma muchas veces, especialmente en los momentos cuando tú te sentiste fracasado, cuando tú sentiste que no actuaste según la palabra de Dios. Y viene Satanás y te dice: mírate, y tú dices que tú eres creyente, mejor ni te levantas la cabeza, quédate en tu hoyito donde estás, porque no te vas a poder servir a Dios, siempre vas a ser así. ¿Alguien te sabe de qué estoy hablando? Cuando tú tenías luchas con tu carácter, cuando peleaste contigo mismo o con tu esposo, o con tus padres o con tus hijos. Tal vez haya alguien aquí que está perfecto, que no tiene estas luchas, pero yo lo sigo teniendo diario. ¿Por qué? La identidad que tenemos hoy, la tenemos por Gracia. Por fe, hermanos. Es la identidad de fe. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por fe. Por fe. Entonces, cuando actuamos por fe, actuamos como hijos de Dios. ¿Cómo actúan hijos de Dios? Como Dios. Por fe. Entonces, cuando un hijo de Dios se equivoca, cae en pecado, actúa mal, ¿qué dice la fe que tiene que hacer hijo de Dios? Arrepentirse y ya no volver a hacer lo mismo. Amén. Amén. Esto es actuar por fe. Nuestras expectativas muchas veces que estamos creando que en el momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador, ya todo automáticamente se va a caer como ese de cebolla, ¿cómo se llama? Lo que se seca. Sí, las capas esas de que se secan. Que pensamos que así nos va a pasar, pero cuando damos cuenta que tenemos que pelarlos diario, somos como esa cebolla que tenemos que todo el tiempo quitar lo que nos sirve. Cuando nosotros somos gente de fe, actuamos en fe no solamente cuando hicimos lo bueno, cuando equivocamos, la fe que nos dice: abogado tenemos con Cristo Jesús. Entonces no vamos a permitir que viene Satanás y nos diga: ya quédate donde estás, porque el justo 7 veces caerá y se levanta. Es natural para una persona que cae levantarse. ¿Alguna vez te has tropezado en la calle y caíste? A ver quién tuvo la experiencia. Yo siempre recuerdo, un día estaba haciendo mis trámites de migración cuando todavía era extranjera, y
estaba caminando con mi portafolio, con mi laptop y con mis papeles en la mano y caminando muy rápido. Y ahí enfrente de Banco Santander de repente doy cuenta que ya estoy volando en el aire y que ya solo me queda único es caer. Pero me caigo y ¿saben en cuánto tiempo me levanté? Así. Y ni sentí los golpes y levanté viendo a ver quién me vio. Es natural para una persona al caer levantarse, amén. Eso es un reflejo sano de la persona. Cuando tú caes, cuando tú rompes algo, ¿qué haces? No pagas. Y no puedes levantar, ¿qué dices? Ayúdenme, ¿sí o no? Si estás buscando la gente que te puede ayudar a levantarte. Para eso existe el cuerpo de Cristo. Para eso Dios puso siervos dentro de Cristo, del cuerpo, y te dio hermanos. Que cuando te estás cayendo ya ves que lastimaste y no puedes levantar, dices, ayúdenme. Pero de ninguna manera te dices, bueno, ya me quedo aquí, ya me caí, ya ni modo. Aquí me voy a morir. ¿Quién hace así? Nadie. Nadie. Es muy natural, cayendo, buscar la forma de levantarse y más rápido posible. Esto, hermanos, es la fe. Cuando nos tropezamos, cuando equivocamos, cuando algo salió que actuamos contra la voluntad de Dios, no vamos a decir ni modo, no vamos a permitir que Satanás nos diga, ya mejor ni te muevas, otra vez. ¿Alguna vez te ha dicho, otra vez hiciste lo mismo? Ya mejor ni te intentas. Siempre ataca a nuestra identidad para robar la esperanza y salvación. Cuando ataque directo no funciona, como con José, no cayó en adulterio, empezó a atacar a su identidad. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿hay alguien aquí que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? Les tengo una promesa de Dios aquí, serán perseguidos. Esto es una promesa y no es porque Dios lo causa, es algo natural porque no somos de este mundo. Este mundo nos va a perseguir, Satanás nos va a perseguir para destruir nuestra identidad. Hasta de tu propia casa te van a perseguir cuando vas a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe de qué os estoy hablando? Cuando tú vas a equivocar y te van a decir, mírate, y lo bueno que tú eres cristiano, y lo bueno que tú dices que tú, esto te enseñan en tu iglesia. ¿Alguien sabe? ¿Reconocen frases? Sí. Así viene Satanás y está atacando a nuestra identidad para que caemos y no levantemos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Qué es perseverar? Quedar firme, sobrellevar, a final de cuentas salir y quedarse bien. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando nosotros pasamos la prueba, ¿a qué indica lo que perseveramos? ¿Qué indica? ¿Cómo lo ve el Señor nuestra perseverancia?
Con agrado. Miren el versículo, no me lo inventan. ¿Por qué los da corona? ¿A quién da corona? Que perseveran. ¿Qué dice allá? A los que Persevera. Perseveran. a los que le aman. Fíjense, cómo raro, ¿no? Dice, la corona da a los que perseveran, pero corona da a los que, ¿prometido a quién? Entonces, la corona que ha prometido a los que aman, la da a los que, Persevera. ¿qué significa perseverancia? Permanecer, intentar. Amor a Dios, no inventan las cosas, ojos en la palabra. Necesitamos ver la palabra de Dios, es muy importante. Ustedes están inventando cosas. Imagínense si yo salgo aquí 1 hora les estoy inventando cosas. ¿Eso cambiará sus vidas? No. La palabra de Dios, hermanos. Aquí en el púlpito se debe predicar la palabra de Dios y allí donde ustedes están sentados, ¿qué debe de ser recibido? La palabra. La palabra, por eso ojos en la palabra de Dios, para que nadie los engañe, dice la palabra. Entonces, Dios mide la perseverancia como amor, son sinónimos. ¿Quién persevera en pruebas? El que ama a Dios. A final de cuentas, cuando tú en tu vida dices ya no quiero nada con Dios, ya me cansé de pasar a prueba, significa que no, ni lo conoces, ni lo amas. Muchas veces nosotras como esposas, o varones como esposos, llevan ciertas pruebas en la familia y mayoría son de pruebas porque hierro afila hierro y cuando uno no quiere ser afilado dice ya me tienes harto, ya no quiero, ¿cierto? Cierto. Y no queremos perseverar y preferimos salir del bote, salir del barco y decir, ay, nos vemos. Pero el Señor nos quiere preparar para la eternidad. Porque vimos en el principio para qué nos creó, para que gobernemos juntamente con Él. Si hoy no aprendemos a gobernar y sojuzgar en nuestra vida, en nuestra familia, ¿cómo vamos a gobernar con Dios en la eternidad? Porque debimos, Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para qué dice? Para que gobernemos juntamente con Él en la eternidad. Tal vez tú me vas a decir, no, yo no quiero gobernar, yo solo déjame entrar allí en la eternidad, ponme una hamaca entre dos palmeras y yo voy a ser feliz. Mira, en realidad la eternidad no va a ser pura flojera. Si tú esperas que en la eternidad solo vas a estar en la hamaca moviendo un lado de otro, no conoces a Dios, porque nuestro Dios es Dios trabajador. ¿Cómo es nuestro Dios? Trabajador. Es Dios trabajador, es Dios creativo. Entonces Dios, desde el día de hoy, Él quiere que seamos como Él. Amén. Amén. Por eso, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua, el Mesías, de Jesucristo. Entonces, prueba de nuestra fe tiene más valor que El oro. el oro. ¿Sí? ¿Qué significa? En el momento cuando pasamos
prueba. Somos mucho más valiosos que el oro, que plata y que todos los tesoros de este mundo. Porque Cristo no murió ni por oro ni por plata. Él no murió para que seamos ricos. Él no murió para que seamos felices aquí en la tierra haciendo nuestro paraíso. Él murió para que seamos como Él, tengamos comunión con Él y aprendamos a gobernar juntamente con Él. A veces miras algunas vidas y ves, no hay gobierno en esta vida. Es un desorden. La vida sometida a Dios siempre es una vida que ordenada, o la que se está ordenando. La persona que está dando cuenta que mi casa es sucia, empieza a trabajar para limpiar la casa. Y no siempre es proceso muy rápido, porque es muy fácil. ¿Alguna vez te llegaron visitas que no esperabas? Tocaron la puerta y tú rápido por la casa corriendo, recogiendo las cosas que están a la vista, abriendo cajones y metiéndolos para que no sean vistos. Pero en realidad es orden. No, el orden es algo que se mantiene todo el tiempo. Así es la vida en Cristo, hermanos. Todo el tiempo trabajando en ti. Todo el tiempo velando. Diste cuenta que algo está en desorden. Te cachaste un pensamiento que se levanta contra la voluntad de Dios. ¿Qué le vas a hacer a ese pensamiento? Sí, tienes razón, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Primero pedir perdón a Dios y luego llevarlo a pies de Cristo y luego Ver qué dice la palabra. ¿cómo? Ver la palabra. Exactamente, reemplazarlo con pensamientos de Dios. Cuando te llega enemigo, dice no vales nada y no sirves para nada. ¿Alguien llega a pensamientos así? Todos. Yo muchas veces tengo que enfrentar esos pensamientos. No sirves para nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, si no sirvo, entonces ¿para qué lo intento hacer si no sirvo? No, tú dices, ok, ese pensamiento lo voy a llevar a la luz de las Escrituras y voy a ver qué dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que no están comprados por oro, por plata, pero por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cómo que no valgo nada? Si soy comprado por la sangre de Cristo Jesús, ¿cuál es mi valor? La sangre de Cristo Jesús, la vida de Hijo de Dios. Entonces, en realidad, soy una persona muy cara. ¿Cómo voy a vivir la vida barata desperdiciando mi tiempo, mis días en lo que no vale? Amén. Amén. Muchos de nosotros, si tú ves el día, te levantas en la mañana, terminas el día y tienes que aprender a analizar, Señor, ¿qué fruto yo hoy te ofrecí? ¿Dónde está mi fruto? Analiza tu vida. Sé sincero. Porque dice que la rama que no trae fruto, ¿qué pasa? Será echada. Le da tiempo, la poda, pero al final de cuentas, si no ha traído fruto, ¿qué hace? Será echada fuera. Se la corta y echa fuego. Mientras hay vida, es tiempo de traer el fruto. Primera de Pedro 4:13. En la medida en que compartís los padecimientos del Mesías, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría.
Dice, si compartes los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo saber si es lo que sufrimos es con Cristo, por causa de Cristo o es por nuestra causa? Vamos a pensar un poco. Si yo en mi lugar de trabajo, mi jefe me dice que tienes que falsificar documentos y yo digo no lo voy a hacer porque temo a Dios, entonces jefe me corre del trabajo. ¿Por qué estoy sufriendo? Por causa de Cristo. Si yo en mi trabajo le hago caso a mi jefe y falsifico documentos y llega a instancia adecuada y me descubren y me meten al bote, ¿por qué estoy sufriendo? Por causa del pecado, por causa propia. Dice la palabra nos enseña, mirad que nadie sufre como ladrón, mentiroso, pero si sufren por compadecimientos de Cristo, entonces, ¿qué dice? Regocijaos, dilo conmigo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Cuando nosotros sufrimos en este mundo por ciertas cosas de servir a Dios, entonces, aunque nos duele y sufrimos, y la verdad que no podemos fingir que todo el tiempo estamos felices, es mentira. Pasamos tiempo de dolor, no somos robots, tenemos alma al cual duele. Le duele pérdida, le duele ofensa, le duele maltrato, traición, sí le duele, pero los hijos de Dios no vamos a permitir que este dolor nos dicta cómo vamos a vivir. ¿Amén? Amén. Vamos a vencerlo con las decisiones basadas en obediencia a Cristo. Vamos a someter nuestro dolor, vamos a someter nuestro sufrimiento a la obediencia de Cristo. Estamos hablando de José. ¿Creen que no le dolía a José ser traicionado por sus propios hermanos? ¿Creen que no le dolía a un jovencito de 17 años que lo llevaron y lo vendieron de esclavo? Pero le quitaron todo, menos su identidad. Él sabía quién era Él y quién era Dios. Hebreos 11:35 dice, segunda parte del versículo, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? ¿Quién me puede decir? ¿Hay peor resurrección? Pero dice hay una mejor. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué fue esto? Lo devolvió, lo regresó a la vida. Es resurrección, pero no es la mejor resurrección, porque Lázaro tuvo que luego, ¿qué hacer otra vez? Morir, porque era nada más regresar a la vida. La mejor resurrección es la resurrección para la eternidad, cuando con el sonido de trompeta, con la voz de ángel, dice, lo primero, los muertos en Cristo vivirán, resucitarán. ¿Qué esperanza, hermanos? ¿Quién tiene esa esperanza si no somos los que estamos en Cristo? Que los que fueron antes de nosotros se van a levantar. Y luego nosotros, los que quedamos vivos, vamos a ser levantados Juntamente con
juntamente con Él y transformados. Y allí siempre estaremos. ¿No vale la pena luchar, hermanos? Amén. ¿No vale la pena sufrir poquito en esta vida? Amén. ¿No vale la pena someter tu carácter, tus sufrimientos, tu dolor a Cristo Jesús para obtener esta mejor resurrección y siempre estar con Él juntamente? Donde ya muerte no va a tener poder, donde el sufrimiento ya no va a tener entrada, donde Él personalmente enjugará nuestras lágrimas y sanará nuestro corazón para siempre. ¡Qué glorioso día será! ¿Vale la pena vivir para esperar este día? Amén. Luchar y someternos a la eternidad. Gloria a Dios. José conoció esta verdad, hermanos. Otros, dice, fueron torturados, no aceptando su liberación. Prefirieron morir por Cristo que vivir sin Cristo. Porque mejor resurrección es la que es para la eternidad. ¿Ya están cansados? No. Seguimos entonces en Génesis 39. Y aquí pasamos a la segunda sala de espera de José. Vamos a ver Génesis 39 de versículo 19, dice: y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, hablando de Potifar, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Versículo 21, ¿qué dice? Pero Jehová estaba con José. Mas el Señor, el Jehová, estaba con José y le extendió su Misericordia. y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. 7 años en la sala de espera, era esclavo fiel, tenía poder, pero terminó perseguido. Por fidelidad. ¿Por qué lo encarcelaron? Por fidelidad. Exactamente, porque vimos que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a ser ¿qué? Probados. Perseguidos. Y pensamos, ¿y dónde está recompensa? No que el Señor le prometió recompensa, ¿dónde está la justicia? Como que lo pasaron de una sala de espera a otra sala de espera. Pero, mira, más Jehová estaba con José. ¿Cómo sabemos? Le extendió su misericordia. Le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José. ¿Qué le confió? ¿Están aquí o ya están cansados? Todos los presos. Le confió todo, dice. Y dice, no supervisaba nada lo que estaba a responsabilidad de José. Esto es un señal de una persona muy madura y responsable. Cuando se le confían las cosas, cuando le das responsabilidad y ni siquiera tienes que supervisar, porque sabes que lo va a hacer de la mejor forma.
Esto es el señal de madurez. Muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo ver la diferencia. Podemos ser responsables en el lugar donde trabajamos, recibimos nuestra quincena y allí tenemos jefes y estamos vigilando nuestro trabajo para tenerlo. Pero en la obra del Señor somos como José. Nadie nos supervisa, por decir, porque estamos en la presencia del Señor. Tenemos que aprender a través de relación personal con Dios, rendirle cuentas a Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces pensamos, como trabajamos para un jefe invisible, no pensamos que no tenemos que dar cuentas a nadie. Pero en realidad, el Señor, que lo sabe todo, lo ve todo, tenemos que tener mucha más responsabilidad. Si nos ven pastores o no ven, si nos ven hermanos o no nos ven hermanos, si nos ven papás o no nos ven papás. Porque el Señor lo sabe todo. Entonces, todo lo que emprendía José, el Señor lo hacía prosperar. Muchas veces podemos pensar, ¿por qué no tengo prosperidad? ¿Por qué no me sale lo que estoy haciendo? Es porque no lo hacemos honrando a Dios. Muchas veces sentimos que no tenemos fruto, como que dice la palabra, trabajamos y todo en el bolso con hoyo, que lo que ponemos nos sale, tal vez no administramos bien, tal vez no diezmamos, tal vez no honramos a Dios con todo lo que ganamos, no sé. Cada uno tenemos que aprender a caminar con Dios y analizar nuestros porqués. Pero cuando no importa tu situación, si estás en el cárcel o fuera, si eres esclavo o libre, si tú estás honrando a Dios, te vas a ser fructífero en tu vida. ¿Amén? Amén. Vamos a ver el secreto de la sala de espera. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué a José estaba tan próspero, fructífero en su sala de espera? Primera de Juan, capítulo 4, 16, dice, Primera de Juan 4, 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. ¿Cuál es el secreto de ser próspero a pesar de las circunstancias imprósperas o no prósperas? Es conocer a Dios, es amar a Dios, es creer en Dios y es permanecer en su amor. Lo voy a repetir. Conocer a Dios, creer en Dios, amar a Dios y permanecer en su amor. Como resultado dice, Dios permanece en él. ¿Por qué creen que Dios permaneció con José? Porque a José conocía a Dios, lo amaba, caminaba con él y lo honró con toda su vida. Entonces, en primer lugar, conocer a Dios, hermanos, no es una fe intelectual. Muchos tenemos fe intelectual y tenemos hechos correctos, pero no actuamos correcto.
aquí tenemos hechos, información correcta, pero miras a nuestra vida, esto no pasó de aquí a acá al corazón. ¿Qué hacemos? Vivimos como no conociéramos nada. Conocer a Dios es estar aprendiendo a ser como Él, reflejar su imagen paso por paso. Segundo, es de dónde sacamos fuerzas para poder hacerlo. Es saber que Él nos amó primero. Y que si nosotros sabemos que Dios nos amó primero, Romanos 5:8 lo pueden checar. Mirad qué amor Dios tiene, nos amó cuando todavía éramos pecadores. Él nos amó primero y basándonos en su amor tenemos confianza que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Si tú no amas a Dios, y amar a Dios refleja en guardar los mandamientos, pero ¿cómo vas a guardar los mandamientos si ni siquiera abres su palabra en tu casa? Si ni siquiera sabes de qué está hablando, si ni siquiera sabes cómo es Dios, cuál es su carácter, qué espera de ti, qué tú puedes esperar de Él. Claro, por eso tu vida es tan inestable. Por eso muchas veces estamos sentados en la iglesia por años, 10, 15, 20 años, y no hay ningún cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no aplicamos lo que estamos aprendiendo. No aplicamos conocimiento, queda solamente intelectual. Debemos de tenerlo, experimentar, vivir día tras día. Amén. Amén. Ya casi estoy terminando. Entonces, ¿qué sucede después? Próximo domingo vamos a seguir hablando de la vida de José, vamos a seguir estudiando la sala de espera. El próximo domingo el tema va a ser entre sueños y realidad. Vamos a estudiar un poquito más lo que sucedió a José. Pero, ¿qué sigue con José? Como el Señor estaba con él, podemos ver este paralelo en las dos salas de espera. En primera, él era esclavo. En segunda, que era preso. En primera dice Jehová estaba con él. En segunda, en primera dice Potifar le confió todo. En segunda, carcelero Le confió todo. En primera dice que él prosperó en todo. En segunda, también prosperó. entonces, hermanos, prosperidad, verdadera prosperidad, no depende de las circunstancias, no depende de la situación en cual encontramos, pero depende de nuestra identidad en Cristo. Si sabemos quién somos y si actuamos basándonos en lo que somos, entonces el favor de Dios va a estar con nosotros si somos esclavos, si somos con trabajo, sin trabajo, si somos casados o solteros, si somos viudas o somos dejados. No importa la situación, hermanos. Si tú eres de Dios, si te perteneces a Dios, si eres hijo de Dios y actúas basándose en tu identidad, entonces, cualquier sea tu situación, Jehová va a estar contigo. Va a extenderte su misericordia. Te va a conseguir la gracia, te va a dar la gracia ante los ojos de las personas que toman decisiones. Y entonces todo lo que vas a emprender, el Señor lo va a hacer prosperar. Que Dios los bendiga en este día. Amén.